Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a esta transmisión de nuestra iglesia de Cristo el Betel. Recuerda, siempre buscamos llevar el mensaje y la palabra de Dios, que por supuesto es de gran bendición para todos aquellos que lo escuchan con fe. Por eso te invitamos en esta noche a que pongas mucha atención a este mensaje que por supuesto, si tú lo crees, transformará tu vida y la vida de todos aquellos que estén dispuestos a creer en ese mensaje que Dios tiene preparado para ti en esta noche. Te invitamos a que le des compartir. Hay muchas personas que están necesitando esta enseñanza de parte de Dios para poder direccionar su vida, para poder dar respuestas. Muchas veces nosotros no podemos darle respuestas a diferentes situaciones que nos tenemos que enfrentar en la vida. Llegan momentos de incertidumbre, llegan momentos de golpes duros a nuestra emoción, a nuestra alma, a nuestra familia. A veces también llegan momentos difíciles a nuestra economía, a la sociedad. Y muchas veces no sabemos por qué llegaron. No encontramos una respuesta a tantas incógnitas que justamente empiezan a nacer y empiezan a suscitar en esos momentos difíciles. Pero sabes que la palabra de Dios tiene respuesta para toda duda del ser humano, toda incógnita puede ser resuelta conforme la voluntad de Dios a través de lo que está escrito, a través de lo que está plasmado ahí en las Santas Escrituras. Este libro, que es la unión de varios libros, pues es el compendio de unos mensajes, de unas palabras que tienen poder y tienen vida, así hayan sido escritos muchos años atrás, tienen poder y tienen vida para que hoy y mañana puedan servir para direccionar tu vida. A través de la palabra de Dios nosotros escuchamos y encontramos respuestas, encontramos direcciones, explicaciones, encontramos también estrategias que nos van a ayudar a nosotros a alcanzar ese plan divino que Dios tiene para con nuestras vidas, para con cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros debemos afanosamente buscar esta enseñanza. ¿Sabes que la falta de ese conocimiento, la falta de esa verdad, nos lleva muchas veces a perder oportunidades? Nos lleva muchas veces a tener que vivir situaciones que tal vez las pudiéramos haber evitado en nuestra vida, pero que por esa ignorancia, que por esa falta de ese conocimiento, muchas veces tenemos que estar viviendo una y otra y otra y otra vez situaciones, cosas que tal vez nunca quisimos haber vivido. Hoy les quiero hablar y quiero enseñarles algo al respecto de lo que es conocer y relacionarnos con Dios. Y sabes que una de las respuestas que nosotros podemos encontrar cuando nosotros preguntamos, le preguntamos a Dios, nos preguntamos a nosotros mismos o le preguntamos a las demás personas, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Una de esas respuestas está en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante. El libro de Éxodo narra la historia de la salida del pueblo de Israel de esa tierra de Egipto, donde fueron esclavos y fueron llevados a un lugar de tierra prometida. Y antes de hablarte de este versículo, de este capítulo y estos versículos, quiero contarte y narrarte brevemente la historia del por qué encontramos esto. El pueblo de Israel, que es conocido como el pueblo de Dios, llegó a Israel tras un deseo y un anhelo y una promesa de Dios para bendecirlos. Es decir, Dios los llevó a los israelitas a Egipto para que en Egipto ellos pudieran ser bendecidos. Pero alguien dirá, pero no, si lo que hemos escuchado de Israel en Egipto es que
Egipto fue la esclavitud del pueblo de Israel. Pero ponle atención a algo. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto, lo llevó a Egipto porque en el lugar donde estaban los israelitas había hambruna, había una sequía terrible y no podían ellos tener alimento. Y en Egipto sí había alimento. En Egipto había abundancia de alimento, había riqueza, había trigo. Y entonces Dios miró que en Egipto había abundancia de alimento, de provisión, y dijo: a mi pueblo lo voy a llevar a ese lugar. ¿Para qué? Para que allá pueda estar sustentado, para que no le falte nada. Ese es Dios. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Dios siempre está proveyendo y nos está dando y nos está llevando a los lugares y por las sendas necesarias para que nosotros alcancemos y recibamos esa provisión, esa bendición que Dios sabe que necesitamos. Mira, me llama mucho la atención que muchas veces cuando nosotros oramos por nuestras necesidades, enfatizamos en nuestra oración sobre las cosas que mínimas, vitales. Señor, dame para comer. Señor, ayúdame, bendíceme para poder pagar el arrendamiento de mi casa. Señor, sáname. Como si Dios no supiera que tú necesitas el techo, como si Dios no supiera que tú necesitas el alimento, la provisión o la sanidad. Y ese tal vez es uno de los errores en los que nosotros caemos debido a una mala relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Y por qué tenemos mala relación? No porque Dios sea difícil de relacionarse con nosotros o porque nosotros no queramos relacionarnos con Él, no. A veces nosotros no logramos tener una buena relación con Dios porque no tenemos el conocimiento de cómo es que uno se debe relacionar con Dios. Por ignorancia, por falta de conocimiento, perdemos grandes bendiciones. Entonces llegó el pueblo de Israel a Egipto para ser bendecido. Pero cuando estuvieron en Egipto, este pueblo empezó a apartarse de Dios, y lo que inicialmente empezó como una bendición terminó convirtiéndose en una maldición. Terminó convirtiéndose en una condición de esclavitud, de maltrato, de abuso, de pobreza, de necesidad, de sufrimiento. No sé si alguna vez tú has visto eso en tu vida o has visto eso en la vida de alguien. ¿Sabes que es muy común esto? A veces Dios nos bendice con un trabajo, pero ese trabajo se convierte en una carga, en una maldición. La otra vez escuchaba una historia de hombres que ganaron la lotería. ¿Quién no quisiera ganarse la lotería? Yo quisiera ganarme la lotería. Todos creo que tenemos ese anhelo. Y entonces contaban y decían 10 personas que se ganaron la lotería y terminaron más pobres de lo que eran. Y entonces cuando yo observaba ese video, me daba cuenta cómo personas que en algún momento por X o Y razón recibieron esa fortuna de ganarse la lotería y empezaron a vivir otro tipo de vida, el desconocimiento de lo que es una administración, de un autocontrol, de un autodominio, de un dominio propio, esa falta de asesoramiento correcto, esa falta de experiencia los llevó a ellos a perder a veces todo lo que tenían, y muchas veces perdieron aún lo que antes de ganar la lotería habían alcanzado, habían conseguido. El caso de otras personas que empezaron a malgastar su dinero y se metieron en las drogas y en los vicios y terminaron muertos por sobredosis. Entonces uno diría, esa bendición tan grande para esa persona fue de maldición. Esa situación que pareciera que iba a ser de gran bendición y todo el mundo se alegraba y todo el mundo estaba feliz porque habían recibido eso que no todo el mundo lo tiene, terminó destruyéndolos, terminó acabándolos, terminó dejándolos peor de lo que estaban. Mejor hubiera sido no haber ganado. Y sabes que eso le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿por qué cambió una bendición y se transformó en una maldición? A veces encontramos ese tipo de experiencias, de situaciones en nuestra propia vida, ¿no? Encontramos a personas en nuestro caminar, nos enamoramos y de repente eso que fue un momento de belleza, de alegría, de regocijo, de felicidad, de amor, termina convirtiéndose
en una tragedia, termina convirtiéndose en un martirio, abusos, maltratos, sufrimientos. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo? Si esas dos personas se juntaron era porque se amaban y se los veía tan felices, ¿cómo es que terminaron tan mal? ¿Sabe por qué pasa? Porque sacan de la ecuación a Dios. El pueblo de Israel, cuando recibió esa bendición allá en Egipto, empezaron a prosperar, empezaron a multiplicarse. ¿Y sabe qué pasó? Ellos se dedicaron tanto a disfrutar de la bendición que se olvidaron de quién era Dios y se olvidaron de cómo relacionarse con Dios, se olvidaron de cómo alabar a Dios. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado cuando te llegue una bendición. Porque si tú no te aferras más a Dios cuando estás recibiendo las bendiciones, probablemente tengas que correr una mala experiencia. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, como les digo. Ya habían sido bendecidos, fueron a Egipto para ser bendecidos, pero esa historia se transformó y ahora ellos eran esclavos. Y de repente Dios vio la esclavitud y como Dios ama a su pueblo, Dios te ama a ti porque tú eres pueblo de Dios. Si tú has creído en Jesucristo y lo has aceptado como tu Señor y tu Salvador, tú eres llamado hijo de Dios y eres llamado pueblo de Dios, pueblo santo, nación santa, linaje escogido. Y entonces Dios miró a ese pueblo, a su pueblo que estaba sufriendo, que estaba siendo maltratado y escogió a un hombre llamado Moisés y lo llevó, ¿para qué? Para que los liberara de la esclavitud. Y entonces Moisés, bueno, esa es otra historia, llega, es preparado, formado por Dios y va y se encuentra con Faraón. Faraón era la máxima autoridad en aquella región, en Egipto. Egipto para aquella época era una potencia, no era cualquier cosa, era una fortaleza a nivel mundial. Era tan tremenda la historia y el poder de Egipto que hasta hoy se habla y se reconoce y se exalta su cultura, su tradición, su ingeniería, sus conocimientos. Por eso una de las maravillas del mundo son las pirámides en Egipto. Y entonces llega Moisés y le dice a Faraón, habla con Faraón de parte de Dios. Éxodo capítulo 5 versículo 1, y lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Dice, después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, a Faraón. Y entonces Moisés y Aarón le dijeron al Faraón, nuestro Dios, el Dios de los israelitas, te envía este mensaje, Faraón. Deja que mi pueblo, Israel, vaya al desierto para que allá haga una fiesta en mi honor. Pero ¿sabes qué respondió el Faraón, el rey de Egipto? Dijo, oiga Moisés, ¿y quién es ese Dios? ¿Y por qué tendría yo que obedecerle a ese Dios? Pues yo no lo conozco, no conozco a ningún Dios de los israelitas. Mire, esa es la razón del por qué yo les digo que los israelitas se olvidaron de honrar y de adorar a Dios. Faraón no tenía ni idea quién era el Dios de los israelitas, es decir, ellos no tenían, ante los ojos de la demás gente, ellos no tenían Dios. La pregunta es para los cristianos que me están viendo en esta noche, ¿la gente sabe que tú tienes un Dios? ¿La gente sabe que tú eres parte del pueblo de Dios, que eres hijo de Dios o no? Mira que Faraón le preguntó y le dijo, oiga, ¿y yo por qué tengo que dejar ir a ese pueblo? Y en primer lugar, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. O sea, ¿ustedes tenían Dios? Me vengo a enterar. Saben que muchas veces la gente, con la gente que yo charlo, ¿no? Y de repente voy con alguien y me pregunta, ve, esta personita, no, mira, esta persona va a la iglesia. ¿Cómo así? Yo no sabía que tú eres cristiano. Yo no sabía que él va a la iglesia. Entonces yo digo, oiga, pero qué tremendo, si nosotros somos cristianos, si hacemos parte de una iglesia, hacemos parte de una cultura de fe, ¿cómo es posible que la gente no identifique que tú eres cristiano? Es como cuando tú vas a otra ciudad, fácilmente por el acento se dan cuenta. ¿Sabes? Que una vez yo viajé a otra ciudad de nuestro país. Y entonces cuando yo llegué a esta ciudad, inmediatamente la gente que me recibía me decía, venga para acá. Y inmediatamente descubrían del lugar de donde yo venía. ¿Y por qué lo hacían? Por mi acento. El acento era fácil de reconocer.
En otra oportunidad me fui a otro país, al exterior, y cuando llegué allá inmediatamente me dijeron, venga, venga, colombianito. Y entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Yo no llevaba ni camiseta, ni sombrero volteado, ni camiseta de la selección, ni nada por el estilo. Pero la gente identificó. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay una identidad. ¿En qué? Por ejemplo, en nuestra forma de hablar, en nuestro acento, en nuestra forma de vestirnos. Tú reconoces a un colombiano fácilmente en el exterior porque lo encuentras con el sombrero volteado y la camiseta de la selección Colombia, o con la mochila de lado, esta mochila de la Guajira, de los artesanos de la Guajira, Guayú. Fácilmente se puede identificar. Tú vas por la calle y de repente encuentras a unas personas tomando un mate y dices, estos son argentinos o son paraguayos o uruguayos. Bueno, tienen esa cultura, esos países. Puedes identificar fácilmente. Mira que Faraón no identificó, porque ellos se habían olvidado de esa identidad, de esa forma de alabar, de honrar, de tributar a Dios, de sacrificarle a Dios. Se habían olvidado de eso. Y por eso ahí en el versículo dice Faraón, ¿y quién es ese Dios? ¿Y por qué tendría yo que obedecerle? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que los israelitas se vayan. Inmediatamente, más adelante dice, entonces Moisés y Aarón le respondieron y le dijeron, mire, señor Faraón, pues resulta que Él es nuestro Dios, Jehová, el que le ha dicho a usted que nos deje ir al desierto, camino de 3 días caminando. Ese es el Dios que ha venido a ayudarnos y es el Dios que ha venido a liberarnos. Tenemos que ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días de camino y presentarle allí nuestras ofrendas. Si no lo hacemos, tal vez el Señor nos castigue con alguna enfermedad o nos haga morir en la guerra. Pero inmediatamente el faraón le contestó a Moisés y Aarón y le dijo, ¿saben qué? Miren, no me hagan perder el tiempo, mejor vayan a trabajar. Miren cuánta gente está aquí escuchándolos y perdiendo el tiempo por lo que ustedes están haciendo. Están distrayendo a las personas. No pierdan el tiempo, váyanse a trabajar. ¿Y sabe qué pasó? El rey ese mismo día ordenó a los capataces y a los jefes de los israelitas que no les dieran ya más paja para hacer los ladrillos. Es más, les dijo, miren, ¿saben qué? Antes nosotros los egipcios teníamos que darle a ellos las pajas para que hagan los ladrillos. Ahora ya no. Ahora ellos mismos tendrán que ir a recoger. Pero de ninguna manera van a disminuir la cantidad de ladrillos que nos tienen que entregar día a día. Les van a tener que exigir la misma cantidad. Es que tenemos que ponerle oficio. Es que tenemos que ponerles trabajo porque por andar pensando, por andar con tanto tiempo desocupado, es que se ponen a pensar en que Dios, en que el Señor los va a liberar, en que tienen que irse al desierto. El versículo 9, ¿sabe que me llama mucho la atención y me gusta? ¿Sabe qué dice el versículo 9? Dice, ustedes háganlos trabajar más, aún más de lo que ya están trabajando. Ya son esclavos, pero les van a exigir aún más. Les dice Faraón a los capataces. Y les dice, manténganlos completamente ocupados, tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y Aarón. Pongan atención a esto. Para Faraón, lo que Moisés y Aarón decían de, oiga, mi Dios dice que nos deje ir al desierto a celebrarle fiesta a nuestro Dios, a Él, para Faraón eso era mentira. Eso era mentira. Oiga, es increíble, ¿a usted no le ha pasado eso? Que de repente alguien le dice, oiga, deje de andar perdiendo tiempo en la iglesia. No ande creyendo en eso, que eso es la salvación, que se va a ir al infierno, que se va a ir al cielo. Oiga, si el infierno y el cielo es lo mismo, eso aquí es que uno paga. Eso no ande creyendo esas cosas, son puras mentiras. Eso es para dominarlos, para sacarles la plata. Para eso es que sirven esos pastores y esas iglesias. Oiga, pues ¿sabe quién está hablando ahí? Está hablando el rey de Egipto, quien te tiene a ti esclavizado. Entonces, ¿sabe qué pasó? Dice que los capataces y los jefes de trabajo de los israelitas, que eran egipcios, fueron y les dijeron, oigan israelitas, el rey de Egipto manda decirles que ya no les vamos a dar paja, sino que ustedes tienen que ir a buscarla y recogerla donde puedan. Ustedes ahora tienen que hacerlo, solos, pero deben entregar la misma cantidad de ladrillo que siempre. Esta historia, hermano, del pueblo de Israel
inmerso en una condición de esclavitud. Esta historia del pueblo de Israel viviendo el maltrato, el abuso por parte de una fuerza superior, de Faraón, de un hombre con poder soberano en aquella región, habla mucho de lo que es la vida hoy en día, de lo que es tu vida, de lo que es mi vida. Pongan atención a esto, por favor. Muchas personas dicen creer en Dios. Y dicen creer en Dios porque fuimos educados y fuimos formados y crecimos en una cultura religiosa. Recuerden, si nosotros nos vamos a la historia, a los tiempos de la conquista, cuando España enviaba sus barcos a buscar y a conquistar nuevas tierras, no solamente iban los conquistadores, sino que al lado de los conquistadores siempre iban quienes, los sacerdotes católicos. Y cuando ellos llegaban, lo que hacían era evangelizar, era cristianizar, cristianizaban a todo hombre que se encontraban. Claro, llegaban desde España y llegaron aquí a las Américas, que pensaban que era la India, y entonces empezaron a hablar, y nosotros los indiecitos pues salíamos y adorábamos al Dios, teníamos nuestras creencias religiosas, nuestra cultura de fe, diferente a la religión católica. Y entonces cuando llegan ellos a conquistarnos, nos empiezan a enseñar y nos empiezan a hablar de Dios, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nos empiezan a hablar de la Virgen, de San José, de los apóstoles, de los mártires de la iglesia. Nos empiezan a hablar de la Iglesia católica, de sus reglamentos, de sus tradiciones. Y no solamente nos empiezan a hablar eso, sino que nos empiezan a imponer esa condición, esa cultura religiosa de fe. Y entonces eso fue tomando tanto poder que año tras año, casi que 500 años después, ya 520, 515 años casi, nosotros seguimos bajo esa influencia. Y entonces, desde que somos pequeños, nos llevan a hacernos bautizar y nosotros ni cuenta tenemos de qué significa el bautismo. Tal vez disfrutamos de la fiesta, los regalos, no nos gusta la mojada que nos meten en una pila. Pero así nos criamos. Y hemos crecido mirando en la sala de nuestra casa un crucifijo o la fotografía de Jesús o de la Virgen ahí. La imagen muy comúnmente, no sé si eso lo tuviste tú, pero muy comúnmente en la sala de nuestra casa encontramos una Biblia abierta. No, incluso, ni siquiera se la leía, era como adorno. Nos regalaban unas medallas, rosarios, nos regalaban catequesis, y esa era la cultura nuestra. Y entonces inconscientemente nos hicieron creer a nosotros que nosotros éramos cristianos, que nosotros éramos pueblo de Dios. Y por eso es que muchos dicen creer que conocen a Dios. Muchos dicen creer en Dios, pero verdaderamente le desconocen. ¿Por qué? Porque no logran entender cómo es esa relación con Dios. No se han relacionado con Dios. No saben que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo son seres que están vivos y que nos hablan, que nos tratan, que caminan con nosotros. Pero eso está lejano de nuestro entendimiento. Entonces vamos entendiendo que muchas personas creen o dicen creer en Dios, pero su vida no es como la voluntad de Dios para ellos. Oiga, si usted cree en Dios y usted no anda en bendición, ¿qué pasa? ¿Dios es tan malo? ¿O es que usted no conoce a Dios verdaderamente y por eso no se puede relacionar? Yo te digo una cosa, el día en el que tú conoces y te relacionas correctamente con Dios, tu vida cambia, tu vida es transformada. Eres transformado, eres una nueva persona. Y aquí viene algo bien interesante. Muchos en la iglesia de Cristo son tocados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, pero no son transformados. Pongan atención a esto. Muchos en la iglesia son tocados por el Espíritu de Dios, pero su vida no es transformada. Vienen a la iglesia y entonces sienten la presencia de Dios y dicen qué bonito, qué bonita la predicación, qué buen mensaje, qué bonitas las canciones, qué bonito el ambiente. Y de repente empiezan a crecer y empiezan a creer en Dios y dicen tengo que ir a la iglesia, pero sus
tipos de vida, sus conductas de vida siguen siendo exactamente iguales. No hay una transformación en su vida. ¿Y por qué no logra desarrollar una transformación en su vida? ¿Sabe por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Qué dijo Faraón? Yo no conozco a ese Dios. Y entonces, si no lo conoces, ¿cómo tú vas a poder relacionarte con Él? Mira, de entendimiento no solamente se puede conocer a Dios. Para conocer verdaderamente a Dios debemos conocerlo con nuestro entendimiento y con nuestro corazón. Y ese entendimiento y ese corazón, nuestro espíritu y nuestra alma, van a llevar a nuestro cuerpo a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Verdaderamente cristiano, no vaya a pensar que porque usted está viendo esa transmisión, o porque usted dice, sí, yo creo en Dios, o porque de repente le dio por escuchar una música cristiana, o por coger y comprar un libro, leer la Biblia, o venir aquí a la iglesia, usted ya es cristiano. No, verdaderamente un cristiano es aquel que su vida ha sido transformada por el poder del Espíritu de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Es que cuando tú obedeces la palabra de Dios, tu vida empieza a ser transformada. Y esa transformación es lo que va a hablar de ti. Es como la semilla. La semilla como semilla no sirve para nada, hermano. Pero la transformación, el proceso que esa semilla sufre, le permite que ese pedacito de fruta, de fruto que tú pones en la tierra, empiece a crecer y dé más frutos. No sirve tener una semilla. Mire, yo me he dado cuenta que usted va a comprar semillas y se las venden en unas bolsitas. Y usted compra y dice, miren, y son chiquitas a veces. Y entonces usted las coge y dice, mire, esta semilla de tal fruto, tal. Pero eso no significa, tú no te puedes comer las semillas y decir, ay, me estoy comiendo, por ejemplo, las semillas de manzana o de fresas. Me voy a comer una fresa y te coges una semilla y te la comes. No, el proceso hace que esa semilla se convierta en fresa. El proceso que tú debes empezar a desarrollar con Dios a través de su palabra, de la iglesia, va a hacer que tú lleves frutos dignos de un cristiano, de un hijo de Dios. Entonces, entendamos que la necesidad que nosotros tenemos de ser transformados es lo que va a hacer que nuestra vida sea bendita. Si nosotros no somos transformados, pues no vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Póngale atención a esto. Mire que Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, anduvo con Jesús, vio a Jesús, vio los milagros, escuchó, cenó con él, alababa, creía. De repente, cuando estaba con los amigos, les habló de Jesús y les dijo, miren, Él es Jesús. Dejó muchas veces de hacer cosas por irse con Jesús. Pero finalmente Judas no cambió. ¿Por qué no cambió? ¿Por qué Judas nunca dejó de ser lo que él era? Mire, dice por ahí la palabra de Dios nos revela que Judas era un hombre que le gustaba robarse, era un ladrón, era un avaricioso, y dice que se robaba la platica de las ofrendas que les daban a los apóstoles y a Jesús para que anden haciendo la obra. Él cogía y se lo metía para él, para su bolsillo. Él nunca cambió. ¿Sabe por qué? Porque él no conoció verdaderamente a Dios. Mire lo importante de conocer a Dios y mire lo grave que es desconocer a Dios. La pregunta en esta noche sería, ¿tú conoces o desconoces a Dios? Y uno tiene que ser sincero. No, mire, pastor, yo verdaderamente no conozco a Dios. Sí, he escuchado, pero es que yo ni siquiera sé cómo se ora. Yo no sé la Biblia, de qué se trata, cuántos libros tiene, cuál es el propósito, cómo es ese cuento. Ay, sí que me da como pereza saber eso. Oiga, póngale atención, porque tu vida va a reflejar tu conocimiento o tu ignorancia de la voluntad de Dios en ti. Entonces, Judas nunca cambió, y por eso Judas terminó siendo una referencia de maldición. Nadie quiere ponerle al hijo Judas, ¿no? Usted va a tener un hijo y, oiga, ¿y cómo piensa ponerle al hijo? Yo quiero llamarle Judas Iscariote. No, nadie. Quedó maldito, aún el nombre. Faraón pasó lo mismo. El faraón, el rey de Israel, tuvo la misma experiencia. Mire que el desconocimiento de Dios, de saber quién era Dios, lo llevó a él a enfrentarse con el mismo Dios. Y ese enfrentamiento de Faraón con Dios le costó, hermano, hasta la vida de su hijo primogénito. Perdió su reino, perdió sus esclavos, perdió sus soldados, perdió dinero y finalmente terminó perdiendo la vida de su hijo. Qué terrible. ¿Por qué? Porque no conocía
no conoció, no sabía de Dios. Uno dice, oiga, ¿y de quién es la culpa? ¿De Faraón o de los israelitas que nunca le hablaron a Faraón de Dios? Mire que esto es un tema bien importante para que nosotros como cristianos empecemos a entender. Tal vez si la voluntad de Dios era sanar y bendecir y utilizar a ese Faraón para que también ellos puedan recibir las bendiciones de Dios. Y por eso Dios llevó a los israelitas a Egipto, para que ellos conviertan a Faraón y le permitan conocer a Dios. Y los israelitas se quedaron callados y no hicieron lo que tenían que hacer. Mire todo lo que desata. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando un compromiso con Dios. Faraón no conoció a Dios. Y a pesar de que miró los milagros, a pesar de que él vio el poder de Dios convirtiendo una serpiente, un palo, una vara en una serpiente, y él creyó que lo mismo lo podía hacer con sus magos, cuando vio que el agua del río Nilo se convertía en sangre y que después salían ranas y salían moscos, y habían langostas y se moría el ganado y llovió fuego, granizo. A pesar de ver todo eso, hermano, no pudo creer en Dios, no pudo conocerlo, no pudo relacionarse con Dios. Él creía que sus dioses eran más poderosos, y este es un error en el cual caen muchas personas hoy en día. Muchas personas creen y ponen su confianza en su trabajo, en su apellido, en su empresa, en su gobierno, en su presidente, en su cuerpo, en su fortaleza, en su pensamiento, en la ciencia. Eso le pasó a Faraón. No se las venga a dar aquí de que ay, es que yo sí soy muy inteligente y la ciencia, mira, la ciencia no ha podido demostrar ni ha podido comprender ni comparar nada de lo que Dios, de la grandeza de Dios o de lo que Dios ha hecho. ¿O acaso has visto a la ciencia crear sangre de la nada? No. Y la sangre es la vida, ¿sabe? Mire qué tremendo que es. Trabajan y descubren algo por ahí tan pequeño, hermano. Mire, es increíble, ¿no? En estos días miraba que el nuevo presidente de los Estados Unidos puso en su oficina una piedra lunar para representar y exaltar la obra y la grandeza de los Estados Unidos, de la NASA, con respecto a la conquista del universo. Oye, déjeme decirle que eso no es nada, hermano. A veces no hemos ni siquiera aprendido y ni hemos logrado conocer bien nuestro planeta Tierra. No tenemos conocimiento de lo que hay en el fondo del mar, y la Biblia habla sobre lo que hay en el fondo del mar. No conocemos, no hemos llegado sino hasta la Luna. Y qué difícil que es llegar y conocer Marte y el resto de los planetas. Y eso hablando del sistema solar, imagínense toda la galaxia. Muchas veces creemos que nosotros somos iguales a Dios. Y no, eso es un gran error, eso es un engaño, hermanito. ¿Sabe qué? Faraón se creía a sí mismo un Dios. Muchas personas se creen dioses. Creen que su apellido, que su riqueza, su profesión los va a salvar del trato, de la relación con Dios, y eso no es así, señores, déjenme decirle. El desconocimiento de Dios impide el cambio de nuestra vida. Mucha gente llega a la iglesia queriendo un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque observan, somos inteligentes, somos racionales, aunque hay unos que no tanto. Lo veo a diario, gente irracional. Y entonces de repente miramos que nuestra vida está yendo por el camino que no es. De repente observamos que las cosas están saliendo como nosotros no esperábamos, que estamos abusando de ciertas cositas, que empezamos a perder las bendiciones de Dios, que empezamos a enfermarnos, que empezamos a dañarnos. En nuestro hogar empieza a ser un martirio. Trabajamos mucho y no vemos el fruto de nuestro trabajo. Y si de repente empezamos a prosperar, alguien empieza a hacernos daño y nos quiere dañar, empieza a desatarse la envidia. Y entonces empieza a surgir en nosotros un deseo de cambio. Y ese deseo de cambio, sabes que viene de una fuerza externa.
ajena a nosotros, y es la fuerza espiritual que pone en nosotros esa conciencia y ese deseo de cambio. Pero entiende una cosa, mira, todos anhelamos cambiar, pero el desconocimiento de la verdad impide que nosotros cambiemos. La gente llega, pastor, ¿cómo hago para cambiar mi vida? Pues sencillo, la respuesta está en la Biblia. Conoce de Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. El día en el que tú conozcas a Jesucristo, ese día tu vida va a ser transformada. Pero si tú no te preocupas por conocer verdaderamente a Jesús, pues no vas a poder ser transformado. La gente dice, oiga, lea la Biblia. ¿Pero para qué? ¿De qué me sirve leer la Biblia? Para que usted conozca la verdad. Y la verdad te hará libre. Y cuando seas libre vas a poder empezar a tomar acciones que te lleven a cambiar tu vida, a transformar tu vida. Queremos cambio, pero no queremos conocer la verdad. Queremos cambio, pero no queremos aprender. Venga a la iglesia a aprender. Venga, escuche este mensaje para que usted aprenda qué está bien, qué está mal, qué debe hacer y qué no debe hacer. No queremos. Pues no va a haber cambio. Usted quiere cambio, pero no quiere obedecer lo que Dios le dice que debe hacer. No va a haber cambio. Recuerda, el cambio está sometido, está limitado ¿a qué? A la obediencia, está sometido al conocimiento y está sometido a la disposición, a la voluntad de cambio. Y aquí nosotros tenemos que tener algo bien en claro. Y es que el enemigo no va a querer que tú conozcas esa verdad. Porque él sabe que el día en el que tú conoces la verdad, eres libre. El día en el que tú conozcas la verdad del asunto, del misterio, de la vida, empiezas a ser libre, porque muchas veces nosotros nos preocupamos y nos afanamos por el qué hemos de vestir y qué hemos de comer. El día en el que tú conoces la verdad, te das cuenta que eso no es realmente importante, que es necesario, pero no importante. No es vital. Tú puedes vivir sin comiendo lo que a veces tú no quieres comer. Y no necesitas vestirte con trajes finos para poder andar decentemente vestido. El día en el que tú conoces eso, empiezas a ser libre de esas cargas. Entonces, ¿sabes qué pasa? El diablo, el enemigo, es bien astuto y él empieza a ponerte ocupado, él empieza a ponerte prioridades, a mantenerte ocupado para que tú no puedas conocer la verdad, para que tú no puedas ser libre. Por eso Faraón les decía, miren, estos señores quieren irse allá y quieren ser libres, pues porque no tienen trabajo. Póngales trabajo, les dijo. Póngales mucho trabajo. El versículo 9 dice, ustedes háganlos trabajar. Versículo 9 del capítulo 5 del libro de Éxodo dice, ustedes, le dice Faraón a los capataces, ustedes lo que tienen que hacer es hacerlos trabajar más y más y más. Manténganlos tan ocupados, me llama mucho la atención, que dice, manténgalos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en lo que Moisés y Aarón les dice. Oiga, pregunta, ¿qué tan ocupado estás tú para creer lo que Dios te quiere dar? ¿Qué tan ocupado estás tú para creer en esta noche esta palabra? ¿Qué tan ocupado estás tú como para decidir venir o no a la iglesia? Pues te digo algo, el enemigo siempre te va a buscar la oportunidad y va a hacer todo lo necesario para que tú no tengas tiempo de creer, de venir, de hacer. Porque él sabe que en la medida en la que tú estés ocupado, tu atención y tu conocimiento va a disminuir. Por eso, hermano, es que hay que tener mucho cuidado y uno tiene que aprender a darle prioridad a las cosas. Al trabajo, dedíquele el tiempo de trabajo, no más. Y nunca lleve, le doy este consejo, nunca lleve el trabajo a la casa. El trabajo, déjelo en el trabajo. Ni lleve los problemas de la casa al trabajo, no. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Pues resulta que hay algo bien interesante, que todos los días debes dejarle un tiempo a Dios. ¿Cómo así, pastor, dejarle un tiempo a Dios? Pues debes dejar un tiempo para que tú conozcas de Dios. Y el día en el que tú entiendes y conoces de Dios, vas a entender que es necesario dejar un tiempo para relacionarnos con Dios, para poderle alabar, para poderle adorar, para poderle presentar sacrificios. Por eso decía Dios, le decía Faraón al rey, le decía, mira, Dios, nuestro Dios nos dice, déjenos ir al desierto a presentarnos, ¿qué? Sacrificio, fiesta y sacrificios. El día en el que tú conoces eso, vas a entender la importancia y la necesidad que hay de sacrificar, de ir, de celebrar el nombre de Dios. Pero mientras tú no entiendas la necesidad
que el ser humano tiene, que tú tienes en este momento de conocer a Dios, jamás vas a poder disfrutar de ese cambio de vida, de ese cambio de esa situación, la cual tal vez no quieres seguir viviendo. La respuesta a ese por qué, la respuesta es que no sé, ya no quiero. La respuesta a esas dudas, a esas incógnitas que muchos buscamos encontrarlas en la psicología, en la medicina, en la ciencia, en la psiquiatría, en los hombres, en las mujeres, en el sexo, en la droga, en el alcohol. Esa respuesta la vas a encontrar en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Por eso yo te invito, hermano, en esta noche a que te dispongas a conocer a Dios. Empieza por coger tu Biblia y a empezar a leerla. Es que yo no tengo Biblia, pastor. Pues sencillo, cómprate una, es lo mínimo. Y es que no tengo plata, pastor. Pues descárgate una. Son gratis en el internet, una aplicación, y ahí tienes toda la Biblia. Tienes versiones en diferentes idiomas, incluso hay explicaciones, hay diccionarios. Es que no entiendo qué significa. Ahí hay explicaciones, diccionarios. No hay disculpa, no hay pretextos para que tú no puedas conocer. Dios te da todas las facultades para que tú le puedas conocer a Él, porque a través de ese conocimiento vendrá el cambio a tu vida. Oiga, y es que es increíble, ¿no? Hay una pelea aquí, hay una confrontación. Hay gente que dice, pastor, es que yo siento que a nadie le importo, es que nadie se preocupa por mí, nadie está pendiente de mí. Y yo le digo una cosa, oiga, hermanito, venga, le cuento algo. Pues resulta que sí, hay una fuerza y hay una guerra espiritual que tú no la puedes ver, pero que sí está, que existe, que está peleando por ti. Las fuerzas espirituales del maligno, de Satanás, sus demonios, quieren cautivarte a ti para condenarte, y Dios envió a su Hijo para pelear por ti y salvarte. Los ángeles de Jehová están al lado de aquellos que conocen de Dios, de aquellos que creen en Dios, que le alaban a Dios, y de aquellos que le temen y que honran a Dios. Oye, ¿y cómo así que están ahí al lado nuestro acampando? ¿Y para qué están al lado nuestro? ¿Para qué acampan? Para defendernos de esa obra del enemigo que quiere destruirnos. Recuerda, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y cuando tú ves situaciones de muerte, de destrucción y de robo alrededor de tu vida, en el sentido en el que tú quieras, entiende que está la mano del enemigo queriéndote destruir. ¿Y cómo vamos a poderle poner el tate quieto a esa mano? Conociendo del Señor. Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y la verdad, es decir, Jesucristo te hará libre. ¿Libre de qué? De esa esclavitud en la cual tal vez sin querer queriendo llegaste, tal vez que nunca pensaste tener, pero que lastimosamente muchas personas viven día a día. Por eso, hermano, yo te invito a que tú ores en esta noche. Cierra tus ojos, levanta tus manos, o arrodíllate, o haz como tú quieras, pero dile, Señor, yo quiero conocerte. Dile, Señor, yo quiero transformar mi vida, y la transformación de mi vida, Señor, llegará a través del conocimiento de tu palabra. Señor, hazme amar tu palabra. Permíteme, Señor Jesucristo, conocerla. Quiero entenderla, quiero escudriñarla, quiero que se vuelva una realidad en mí. Y te digo una cosa, Dios hará todo lo necesario para que tú puedas conocerle. Y una de esas maneras de cómo Dios hace, o de las maneras de que Dios está usando para que tú le conozcas, es, por ejemplo, a través de esta enseñanza. Hoy esta palabra es para que tú le conozcas a Dios y seas libre. Hay muchas personas que necesitan, tal vez que no creen que necesitan de Dios, pero sí, sus vidas es una clara identidad de la ausencia de Dios. ¿Sabes qué? Y están alrededor de tu vida. Llévales este mensaje, dales compartir, o apréndetelo, escúchalo y ve y háblales y dile, mira, tú lo que necesitas no es andar haciendo lo que andas haciendo, no necesitas drogarte, no necesitas comprar tantas pastillas ahí, tanta medicina, esta medicina que se da, droga, no sé, remedios. Tanto me encourge, tú no necesitas eso, tú lo que necesitas es de Dios, tú necesitas es de Jesucristo. Él es el que te dará la sanidad, Él es el que te dará la vida, Él es el que te dará la paz, Él es el que te dará la bendición, la provisión. Todo lo que tú necesitas está en la mano de Jesucristo. Tienes que conocerle a Él. Yo te invito a que le des compartir
y tú mismo lleves este mensaje cada día más y más y más y más lejos, hasta los confines de la tierra. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Te invitamos para que continúes. Prontamente estaremos reaperturando la iglesia para todo el público. En estos días está muy limitada la asistencia de las personas a la iglesia, pero prontamente ya estarán nuevamente las puertas de nuestra iglesia abiertas y podrás venir y unirte con nosotros a esa adoración y podrás aprender cómo es que debemos relacionarnos con Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Dale compartir. Que el Señor guíe y guarde tu camino. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Adiós.